presencia de Dios. Quiero pasar algún tiempo hablándoles sobre el Espíritu Santo y el poder transformador de Pentecostés en nuestras vidas. O sea, el poder transformador del Espíritu Santo de Dios. Y ese es el título del mensaje que tengo para ustedes en el día de hoy, el poder transformador de Pentecostés. Amén. Muchas personas quizás han tenido experiencias de ser parte de iglesias pentecostales por mucho tiempo. Quizás usted está acá hoy y usted no haya tenido esa oportunidad de ser parte de iglesias pentecostales por mucho tiempo. Y muchas personas se preguntan qué significa Pentecostés, qué es lo que significa esa palabra Pentecostés. Antes de hablar sobre la celebración de Pentecostés que se celebraba desde el Antiguo Testamento, quiero mencionar otra celebración que pasaba antes, que era la Pascua. La celebración de la Pascua era una celebración que el pueblo judío celebraba todos los años, una de las más importantes, no, la más importante quizás del calendario, donde ellos celebraban su libertad de la esclavitud. Dios les había sacado de 400 años de esclavitud en Egipto y pues lógicamente esto fue instituido después de la última plaga o la 10ª plaga, donde el Señor le da a Moisés la instrucción de que le diga al pueblo que sacrifique un cordero y que con la sangre de ese cordero pusiesen una marca en el dintel de la puerta para cuando el ángel de la muerte pasara, amén, no tocara su vida. Entonces, gracias a eso, ellos pues comenzaron a celebrar la Pascua, y en las Pascuas celebraban que Dios les había librado de la muerte y que la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, no había tocado su morada. Ahora, 50 días después de la Pascua, escuche bien, 50 días después de la Pascua se celebraba otra fiesta que se llamaba Pentecostés. Este nombre Pentecostés, o la palabra Pentecostés, del griego Pentecosté, significa literalmente 50 o 50 días. ¿Por qué? Porque Pentecostés era una celebración que había o que tomaba lugar 50 días después de la Pascua. Era una celebración importante también y era una celebración que tenía varios nombres. Le llamaban las fiestas de la semana porque eran 7 semanas después de las Pascuas. Le llamaban también la fiesta o la celebración de la cosecha porque era también una celebración de acción de gracia por la cosecha que Dios les había dado. Le decían también la fiesta o celebración de las últimas primicias o de las primeras últimas primicias porque era una celebración de acción de gracias a Dios que les había proveído. En este momento de celebración de Pentecostés es cuando los 120 están en Jerusalén y están en el aposento alto, cosa que era muy típico en ese momento. Los aposentos altos eran lugares que se rentaban. Las personas de alrededor o de los alrededores de la ciudad venían a Jerusalén, al centro de la ciudad, para celebrar Pentecostés y rentaban estas habitaciones que eran conocidos o llamados como aposento alto. Se cree que los discípulos estaban viviendo allí, que llevaban ya algún tiempo viviendo en ese lugar cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos en ese aposento alto. ¿Entendemos ahora lo que le estoy diciendo? Es impresionante, fue precisamente en ese momento de fiesta solemne, en ese momento de recordar la provisión y misericordia de Dios, cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos, después de estar 10 días orando y esperando por el cumplimiento de la promesa. ¿Qué promesa? La hecha por el Espíritu Santo en el libro de Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 29, cuando dice: después de esto, vi esa frase muy importante, después de esto, ¿qué significa eso? Después de venir Jesucristo, dar su vida por nosotros, morir, resucitar, ascender al Padre. Después de eso, derramaré mi espíritu. Gloria a Dios. Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, los ancianos y visiones, los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu, con letra mayúscula la E, Espíritu Santo, aún sobre los siervos y siervas. Todo grupo, toda generación, todo grupo social recibiría la promesa del Espíritu Santo. Eso fue lo que dijo Pedro. Cuando todos se confundieron porque no sabían qué sucedía, los vieron hablando en otras lenguas y comenzaron a preguntar qué estaba sucediendo. Y Pedro dijo: ¿recuerdan lo que dijo Joel? Eso que dijo Joel fue lo que sucedió. Se cumplió la promesa del Espíritu Santo. Hoy quiero que repasemos la razón por la cual necesitamos hospedar la presencia de Dios en nuestras vidas y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe que el mensaje principal de Pentecostés? Mire, le voy a decir una cosa que usted nunca había escuchado. ¿Está listo? Dígame, sí. Usted nunca ha escuchado esto es nuevo. El mensaje principal de Pentecostés es este. ¿Está listo? Que su presencia lo cambia todo. Amén. ¿Lo había escuchado en algún momento? Si no lo había escuchado, mire para los lados. Mire, está en inglés y en español, por todos lados. Ahora, si hay algo que me llama la atención,
y quiero disfrutar en esta tarde es que los 120 fueron transformados. El Pedro que salió del aposento alto no fue el Pedro que entró al aposento alto. El Juan que salió del aposento alto no fue el que entró al aposento alto. Ellos fueron transformados, recibieron un poder tan grande que ellos son capaces de soportar persecución, dolor, muerte por el evangelio si era necesario. Y gracias a ese poder hoy, 2000 años más tarde, estamos predicando el mismo evangelio, el único evangelio. Creo que sería válido hacernos esta pregunta. ¿Qué área de mi vida necesita ser transformada por el poder de Pentecostés? ¿Qué área de mi vida necesita ser transformada por el poder del Espíritu Santo en el día de hoy? ¿Será que Dios me está mostrando algo esta tarde? ¿Será que Dios quiere que miremos dentro de nosotros nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro lenguaje, nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, la forma en que pensamos? Usted está muy tranquilo hoy. Así me gusta que cuando yo les predico, así ustedes se quedan todos mirándome, así como que esa palabra es para mí. Dile que está al lado tuyo, esa palabra es para mí. Díselo y ahora dile al otro que está al lado tuyo, para mí también. Y dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Será que necesito que la presencia y poder de Dios produzcan cambios en mi vida? ¿En qué área de mi vida? ¿Será que me siento cómodo como estoy? ¿O quizás creo que soy perfecto? Porque si usted cree que es perfecto, a lo mejor usted me está mirando y dice, no, pastor, yo estoy bien, yo soy perfecto. Pregúntele a mi esposa. Preguntémosle a su esposa. Los americanos dirían, good luck with that. ¿Qué lugar de mi corazón necesita purificación? ¿Qué área de mi vida necesita que el viento de Dios sople sobre ella para que haya un cambio transformador? ¿Qué área debe ser consumida por el fuego de Dios en esta tarde? Para yo poder decir, Dios mío, me encontré una vez más con el poder del Espíritu Santo, ese mismo que se derramó en Pentecostés. El doctor Jerry Vines, expresidente de la SBC y pastor de la primera iglesia bautista de Jacksonville, dijo lo siguiente: el cristiano promedio, esto es muy peligroso, escuche bien, el cristiano promedio y la iglesia promedio están atrapados en alguna parte entre el Calvario y Pentecostés. Han estado en el Calvario para perdón, pero nunca han llegado a Pentecostés para recibir poder. Después de esto dijo lo siguiente: muchos cristianos no entienden el papel primario del Espíritu Santo, así que no han disfrutado del poder del Espíritu Santo en sus vidas personales. Se quedaron en algún lugar allí entre el Calvario y Pentecostés. Recibieron salvación, gloria a Dios, pero ¿sabe qué? La salvación es un paquete completo. Hay poder, hay fuego, hay presencia de Dios para nuestras vidas. Yo quiero todo lo que Dios quiere ofrecerme. Yo no quiero un poco de lo que Dios quiere ofrecerme. Yo quiero todo lo que Dios quiere ofrecerme. Creo que para comprender bien esto debemos ir al principio. ¿A cuánto les gusta empezar por el principio? Pues vayamos al principio. ¿Qué pasó al principio? En Génesis capítulo 1, versículo 2, que estoy casi seguro que es el versículo 2, dice que el Espíritu de Dios, sí es el segundo, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Este bol de cristal o este recipiente de cristal va a representar el mundo. ¿Qué es lo que es esto? Esto es el mundo, mírelo, redondito, ¿ve? ¿Lo está viendo ahí? Falta la otra parte aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que es esto? Diga conmigo. Dios mío, que ya yo he hecho esto 3 veces hoy. Yo no puedo tener más energía que usted. Venga, ¿qué es lo que tengo en mis manos? El mundo. Esto representa el mundo. ¿Qué dice la palabra? Que en el principio el mundo estaba desordenado y vacío. ¿Qué es lo que había? Había simplemente agua, y dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O esa agua que representa vida también va a representar al Espíritu Santo de Dios. No había nada, pero ya el Espíritu Santo estaba allí. No. Yo voy a decir eso otra vez. No había nada, pero ya el Espíritu Santo estaba allí. Él era parte de la creación. Él fue parte de la creación. Él estaba allí listo para crearlo todo. Y en ese momento donde Él crea todo, ya su presencia estaba en todas partes. Debe ser por eso que en el Salmo 139 David dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me voy a escapar? Si voy a lo más alto, allí está. Si voy a lo más profundo, allí está. Porque Él está en todas partes. Este vaso va a representarnos a nosotros. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios estaba donde estaba el Espíritu Santo de Dios, y la presencia de Dios venía sobre, diga conmigo, sobre algunas personas escogidas por Dios para tareas y posiciones específicas. Amén. El pueblo estaba en el mundo, vivíamos en el mundo. Dios estaba en todas partes y el Espíritu Santo de Dios venía, diga conmigo, sobre nosotros. ¿Nos estamos entendiendo? Déjame tomar un poquito de cafeína esta, a ver si me pongo un poquito con más de energía, porque yo creo que estoy un poquito down.
En Números 27, Dios viene y le dice a Moisés, para que me entienda esta gente, porque yo siento que estoy hablando con algunas personas aquí que están siendo transformadas. Viene Dios y le dice a Moisés, tú ves ese que está ahí, se llama Josué. Ese que se llama Josué tiene un espíritu dentro de él y ese espíritu es mi espíritu. Dice la Biblia en Números 27 que cuando Moisés oró por él, el espíritu de Dios vino sobre, diga conmigo, sobre Josué. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre algunos jueces, guerreros, líderes, profetas y reyes para darle instrucciones específicas, posiciones específicas o un poder extraordinario para lograr tareas específicas. Ese es el Antiguo Pacto. Gedeón, ¿qué le pasó a Gedeón? En Jueces capítulo 6 dice la palabra de Dios que Dios vino sobre, diga conmigo, sobre Gedeón, y Gedeón podía hacer lo que Dios le decía con poder extraordinario porque el Espíritu de Dios estaba con Gedeón. ¿Qué le pasaba a Sansón? Cada vez que Sansón decía, ay, esta batalla la voy a ganar, decía, Dios, ayúdame. La Biblia dice que el Espíritu de Dios venía, diga conmigo, sobre Sansón, y cuando él venía sobre Sansón hacía cosas tremendas, extraordinarias. Saúl, el último juez, primer rey. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 10 que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Es válido aclarar que después se removió de Saúl. En Génesis, en 1 Samuel capítulo 16 versículo 14 dice que por su desobediencia el Espíritu de Dios se quitó de Saúl. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl y después el Espíritu de Dios se quitó. ¿Y sabe dónde se puso? Sobre David. Curiosamente, en el versículo 13 de 1 Samuel 16, escuche esto, el Espíritu de Dios viene sobre David y en el 14 se va de Saúl. Ese es el antiguo pacto. En el nuevo pacto, en el que estamos nosotros hoy, la era de la iglesia, el apóstol Pablo enseña que nosotros somos, esto es un mensaje poderoso, somos templos del Espíritu Santo. No, espérate. Si yo soy templo del Espíritu Santo, significa que yo tengo la habilidad y capacidad y la posición correcta, viviendo una vida en santidad, de estar lleno del Espíritu Santo. En el antiguo pacto, ¿dónde estaba la presencia manifiesta de Dios? En el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Cuando Jesucristo muere, el templo, el velo del templo es rasgado, se nos da acceso y ahora nosotros, diga conmigo, nosotros somos el templo. Cuando estaba leyendo esto, preparándome para este mensaje, leí Lucas 24 y el Espíritu Santo en Lucas 24 me dijo, lo que vas a ver aquí es un cambio de posición. Míreme. Lucas 24, 49, Jesús dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Joel capítulo 2, amén. Pero ustedes quédense. Cuando yo estaba leyendo esto y leí la palabra quédense, ¿sabe lo que me dijo Dios? Esa palabra quédense significa un cambio de posición. Viene el Espíritu Santo sobre ustedes, pero no viene como venía sobre la iglesia en el antiguo pacto, sino que quédense significa ahora hay un cambio de posición. Ahora la iglesia está en una posición diferente porque ahora nosotros todos, no un grupo selecto de personas, no algunas personas escogidas, sino todo el pueblo que ha recibido a Cristo y decide vivir en santidad, sobre toda carne se derramaría el Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo de Dios no vino sobre ellos, dice que vino y llenó la casa y llenó a todos los que estaban dentro de la casa. Clase de reguero he formado aquí. Hechos capítulo 1, versículo. Wow, alábelo, dígale gracias, yo estoy lleno. Dile, yo estoy lleno, dilo. Yo estoy lleno. Y ahora, mire esto. Ahora, fíjese la bendición que tenemos nosotros, la iglesia de ahora. Gracias a la iglesia primitiva que fueron honestos, fueron sinceros y se quedaron 10 días orando. Que cuando Dios dice día no es 9. Que cuando Dios dice 10 no es 7, estamos cansados, no, que es hora. Jesús dijo, esperen, 10 días desde la ascensión
hasta el día de Pentecostés. 50 días en total, 40 días estuvo padeciéndosele después que resucitó. Y en esos 40 días le dio todas estas instrucciones. Lucas lo repite una vez más en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 8 y 14. Dice, una vez, mientras comía con ellos, ordenó. Esto no es, ay, por favor, no se vayan. No, esto es una orden. Ordenó, no se alejen de Jerusalén. Cambio de posición. No se alejen, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel, pensando ya en otra época. Dice, no le toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga, no sí, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Todos en un mismo espíritu, versículo 14, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. ¿Qué estaban haciendo por 10 días? Orando. Mire qué lindo esto. Ahora sí vamos a leer una vez más Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, para que entienda por qué yo dije, mire esto es lindo. La iglesia primitiva hizo algo que produjo que nosotros pudiésemos tener el Espíritu Santo con nosotros, sobre nosotros y en nosotros. Con nosotros, sobre nosotros y en nosotros. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó la casa donde estaban reunidos. ¿Qué llenó? Dígalo conmigo. ¿Qué llenó? Llenó la casa. Estaba como sobre ellos. Ay, Dios mío. Hasta ahí, en este momento, estaba con ellos. Ahora llenó toda la casa, estaba sobre ellos. La nube de Dios estaba sobre ellos. La presencia de Dios estaba sobre ellos. Y se aparecieron entonces unas lenguas como de fuego y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Pero el versículo 4 dice algo un poquito más profundo. Dice, y todos, no 110, no 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, no, 120. Fueron todos, ¿qué cosa? Un momento. Entonces, ahora el Espíritu Santo estaba con ellos, sobre ellos. ¿Sabe cuántas veces yo he escuchado personas que me dicen, no, pastor, pero eso era para la iglesia primitiva? Curiosamente, había 3 cosas preciosas que la iglesia primitiva hacía, de las cuales hoy todos estamos de acuerdo con 2, pero la tercera no. Todos estamos de acuerdo con la salvación. No, Dios salvaba antes y salva ahora. ¡Oh, wow! Tremendo, aleluya. El bautismo en agua, no, Dios bautizaba, los muchachos bautizaban, nosotros bautizamos ahora. Pero el Espíritu Santo no, eso era para la iglesia primitiva. ¿Dónde en la Biblia dice que esta experiencia era para la iglesia primitiva? Yo quiero que alguien en este lugar o alguien que me esté viendo en línea me mande un texto y me pruebe bíblicamente que la Biblia dice que la experiencia del poder de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo fue para la iglesia primitiva. Porque después de esta experiencia siguió sucediendo. La iglesia primitiva predicaba y eran bautizados en el Espíritu Santo. Es más, había momentos en los que venían y oraban por ellos y volvían a recibir más. Eran rellenados del Espíritu Santo de Dios. Es más, Pedro, que conocía el proceso, dijo, hay 3 cosas que tienen que hacer. Arrepiéntanse, que es lo que es, bautícense. Arrepiéntanse y bautícense en agua y recibirán el bautismo del Espíritu Santo. Eso lo dice Pedro claramente en sus epístolas. Así que con todo respeto, los que creen que esto es para el Antiguo Testamento, para la iglesia primitiva, no para nosotros hoy. Bueno, ¿y qué tal las otras 2 cosas? Entonces la salvación también era para la iglesia primitiva y no para nosotros. El bautismo en agua era para la iglesia primitiva, pero no para nosotros. ¿Se me fueron? ¿Están aquí todavía? ¿Será que Dios cambió? ¿O es el mismo Dios? El mismo Espíritu Santo que se derramó sobre el aposento alto está aquí hoy. ¿Sabe por qué yo puedo dar testimonio de esto? Porque se derramó sobre mi vida. Se derramó sobre mi vida. Hay 3 aspectos sobrenaturales registrados por Lucas que son revelados a nosotros. Pues sabemos que la presencia manifiesta de Dios descendió porque se vio que había un viento recio,
había fuego y un cambio de lenguaje. El grupo de alabanza puede ir subiendo ya. Ya voy terminando. Si está tomando nota, el primer punto es el viento, el segundo punto es el fuego y el tercero el lenguaje. Le di los tres en uno. ¿Ven? Dice que una ráfaga violenta, no fue simplemente un viento recio, violento. Todos fueron cambiados, porque, óigame, cuando un viento fuerte pasa por algún lugar, las cosas cambian. Usted nunca ha experimentado esto porque usted no sabe lo que es esto, pero usted sabe lo que es una tormenta tropical. Un huracán. Si usted no sabe lo que es una tormenta tropical o un huracán, fue porque se acaba de mudar a la Florida. Pero espere un poquito, ya le vamos a mostrar lo emocionante que son las tormentas tropicales y los huracanes. Algunos dicen, bueno, yo viví en el norte, allá no había tantas tormentas, había unos tornados tremendos. Pero cuando un tornado o un huracán pasan por un lugar, el paisaje cambia. Todo se transforma. Cuando el viento recio del Espíritu Santo de Dios sopla sobre nuestras vidas, el paisaje tiene que cambiar. El viento es una fuente de separación. Mateo capítulo 3, versículos del 11 al 12 dice, yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Y ni siquiera merezco llevar la sandalia. Eso es Juan el Bautista hablando. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Esa palabra es para ti, para mí hoy. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El versículo 12 dice, tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con un fuego que nunca se apagará. ¿Sabe que el aventador se utiliza para separar? El aventamiento es un proceso mediante el cual se separa la paja del grano. Si usted no lo ha notado, o lo puede buscar, búsquelo después o estúdielo, se va a dar cuenta que ellos ponían el trigo y después que ellos sacudían el trigo, la paja se separaba de la semilla y ellos después tomaban el aventador y ellos lanzaban el trigo y el viento separaba. Escúcheme, el viento separaba la paja del grano. Mi abuelito cosechaba frijoles negros y a veces mi abuelito quería ser efectivo en Cuba para limpiar los frijoles y él los ponía todos en la acera de la casa y el sol los secaba y cuando estaba bien sequito él agarraba todas esas vainas con el frijol negro y las metía en una bolsa, en un saco y él comenzaba a darle por afuera y a darle por afuera y a darle por afuera y después que le daba bastante, como ya estaba la vaina seca afuera, él abría y tomaba los frijoles así y él levantaba sus manitos, yo puedo cerrar mis ojos y verlo ahora, y él lo levantaba y lo dejaba caer y el viento separaba, los frijoles caían y lo que no servía se iba. Los frijoles caían y lo que no servía se iba. Cuando el viento de Dios sopla, lo que no sirve se va. El aventador. El viento también es una fuente de energía. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. El barco puede tener las velas más grandes, pero sin el viento no se mueve. Leyendo un poquito sobre esto del viento, me encontré casualmente un versículo en Proverbios 25-23 que dice, tan cierto como que el viento del norte trae lluvia, ¿qué es lo que hace el viento? Trae lluvia. Dice también, la lengua chismosa causa enojo. Esa parte no es para esta iglesia. No, porque todos me están mirando. Yo estoy hablando del Espíritu Santo. Si hay algún chismoso aquí, Señor, cámbialo en el nombre de Jesús. Aquí los chismes, al pastor de esta iglesia no le gustan los chismes. Eso no es de Dios. Pero una vez más, el viento tiene la habilidad de empujar, conducir, dirigir. Es una fuente de poder. El fuego, ¿qué hace el fuego? Dice que se aparecieron lenguas como de fuego. ¿Se imagina eso? Qué experiencia, ¿verdad? El fuego también cuando pasa por un lugar, todo cambia. Cuando pasa por un bosque, lo quema todo. Porque el fuego también es una fuente de purificación. Mateo 3, 11 y 12 dice, yo los bautizo a ustedes con agua
como señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí es poderoso. Yo ni siquiera merezco llevar las sandalias. Él los bautizará con ¿qué? Fíjese que al final dice, la paja en cambio, esa la quemará con un fuego que nunca se apagará. Cuando el fuego de Dios desciende sobre nosotros, ese fuego quema, purifica. ¿Sabe por qué la gente son carnales hoy en día en la iglesia? Porque se rehúsan a vivir llenos del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo vive dentro de ti, el fuego de su Espíritu quema todo lo que sobra. Quema la paja. No, pero es que Dios es amor, sí, pero dice la palabra en Hebreos 12:29 que Dios es fuego consumidor. Ese fuego quema, purifica. En Malaquías 3, capítulos del 1 al 3, dice, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, hablando de Juan el Bautista. De pronto vendrá a su templo el Señor, ahora S mayúscula, la S, hablando de Jesucristo. Qué lindo como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento todos son una conexión perfecta y hermosa. Ese Señor a quien ustedes buscan vendrá, mensajero del pacto, a quien ustedes desean, dice el Señor de los ejércitos. Escucha ahora, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego. Dios mío. Porque será como fuego de fundidor o jabón de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador. Lo que le hacen al oro y a la plata, Yo dije que estaba terminando, pero es que esto está tan bueno, yo tengo que seguir. Se sienta como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas, a su pueblo, a sus escogidos, a sus sacerdotes. Los refinará. El fuego refina. ¿Sabe que se necesita pasar la plata por el fuego 7 veces al menos para que sea purificada? Wow, 7 veces. Qué casualidad. Número de perfección. Algo que está completo, que está terminado. Los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a su justicia, hablando del corazón. Y número 3, el lenguaje. Si Dios te toca, tiene que cambiar la forma en que tú hablas. Te pondrías de pie conmigo ahí donde estás. Hablar en lengua, orar en lengua, señal inicial del bautismo del Espíritu Santo. Cantar en lengua es una fuente de edificación. Nos edifica espiritualmente. 1 Corintios 14, versículos 3 y 4 dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarnos, animarnos y consolarnos. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. Cuando uno habla en lengua, se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Judas capítulo 1, bueno, el único capítulo de Judas, versículo 20. Dice, pero ustedes, queridos hermanos, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa eso? Orando en el Espíritu Santo, hablando en lenguas. No tenemos que estar en algún lugar entre el Calvario y Pentecostés. Porque queremos salvación, queremos separación, pero también queremos poder. No para ir a la iglesia, sino para ser la iglesia. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta preciosa congregación. Pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que esta palabra que has depositado en nuestras mentes y corazones hoy cale hasta lo más profundo y nos busque en lo más profundo esos lugares que necesitan ser cambiados y transformados por ti. Que podamos, Señor, tener hambre y sed de tu poder, hambre y sed de tu justicia, hambre y sed por ese Pentecostés que es tan real. Que los que están acá, Señor, que no han sido bautizados en tu Espíritu, hoy salgan de este lugar con un anhelo, un deseo profundo de buscar tu presencia y decirte, Jesucristo, tú eres quien bautiza con el Espíritu Santo, bautiza. Gracias por Pentecostés, gracias porque hoy podemos disfrutar de estos privilegios, gracias porque hoy podemos vivir contigo, con nosotros, sobre nosotros.